¿Qué es la iniciación según el ocultismo? Tanto a nivel de la sociedad como en sentido de escuela, técnicas, enseñanzas modernas espirituales, etc., hoy, como en el pasado, se suele hablar mucho de iniciación para dar a entender que uno se hace maestro de algo por el hecho de asistir a unas clases o por hacer un trabajo X o por pagar incluso una serie de cuotas durante un tiempo. Respecto al ocultismo o al esoterismo, como queramos llamarlo, que hoy tanto abunda en forma de movimientos, escuelas y centros, también se habla de iniciación al hecho de hacer una ceremonia como medio de unirse a ellos, en la mayoría de los casos mediante una cuota mensual o un precio por dicha iniciación. Sin embargo, para obtener la verdadera y primera iniciación, vuelvo a repetir el título, según el ocultismo, estamos hablando de filosofía oculta, escuelas de ocultismo serias. Entonces, para obtener la verdadera y primera iniciación, se necesita cierto grado de desarrollo espiritual que suele llevar varias vidas, generalmente. Es decir, se necesita haber desarrollado cierto poder interno, como se necesita haber estudiado para aprobar un examen en una oposición. Por tanto, es una experiencia interna que, por lógica, no se puede vender ni la podemos recibir si no hemos preparado el terreno para ello. Nadie puede desarrollar nuestro poder interno, nuestro poder espiritual por nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Y ese trabajo interno es el que desarrolla algo en nuestro interior, que es lo que nos prepara para la iniciación, como ya veremos luego más tarde. No tiene que ver nada con lo que normalmente entendemos como ceremonia, porque aunque tiene algo de parecido y puede haber algún testigo durante esa iniciación, es algo muy individual y se produce en los planos internos, en los mundos invisibles, para entendernos, y no en un salón cualquiera o una escuela física, por mucha simbología que tenga ese sitio o muy bien decorado que esté todo, o por mucha gente que haya. La iniciación trata de despertar los poderes desarrollados internamente durante varias vidas gracias al esfuerzo y sacrificio por ser altruista, amoroso y fraternal con los demás. Por eso no se puede recibir si no se ha acumulado ese poder. La iniciación da confianza y autoridad espiritual, cambia la vida y el carácter de la persona y demuestra el poder y la sabiduría acumulada. Naturalmente que estamos hablando de la iniciación dada por un maestro iniciado, por un ser que ha recibido varias iniciaciones, un hermano mayor, como se llama en la fraternidad Rosacruz, que ya no necesita ni renacer siquiera. El ser humano es un espíritu diferenciado de Dios y por Dios para que a través de un esquema evolutivo de 7 mundos de diferentes grados de densidad de materia, cada uno de ellos, dicho espíritu pueda desarrollar todas las posibilidades o poderes que tiene latentes como parte de Dios que somos, pueda transformarlos o desarrollarlos en poderes dinámicos, poderes activos. La evolución que estamos haciendo aquí en la Tierra nos llevó a desarrollar la mente, la voluntad, los sentidos, etc., para hacernos humanos. Pero todavía nos queda mucho por perfeccionar. La iniciación que a la que me estoy refiriendo y de la que voy a tratar es la iniciación que nos va a llevar a un grado superior de lo que somos. Vamos a llamarles
por ejemplo, superhombres. Cuando hayamos alcanzado todas las iniciaciones, estaremos listos para no renacer más en la tierra, pero seguiremos desarrollando los poderes del espíritu en cada mundo, por donde hemos descendido, hasta que volvamos a nuestro verdadero hogar espiritual y seamos a imagen y semejanza de nuestro Padre que está en los cielos. Descendimos siendo, como hemos dicho, parte de Dios, somos parte de Dios, hemos sido diferenciados de Él, tenemos todo lo que Él tiene latente, pero hay que hacerlo dinámico. Y eso es a través de la evolución, a través del renacimiento. Ahora que estamos aquí, llegará el día en que no renazcamos en cuerpo físico, pero la evolución continuará y seguiremos desarrollando los poderes que tenemos de Dios en forma latente para hacerlos dinámicos. Pues todo lo mismo que podríamos llamar iniciación hace millones de años, cuando despertamos nos dieron y comenzamos a desarrollar la mente, a la misma vez fuimos desarrollando la voluntad, anteriormente se desarrollaron los sentidos. Bueno, pues son pasos, podemos llamarle también, como he dicho, iniciaciones, y ahora estamos en la iniciación que nos despertaría unos poderes para poder ser clarividentes en esos mundos y ser conscientes también en ellos, cuando abandonamos por las noches o a voluntad el cuerpo físico. Iniciaciones, en realidad, ha habido muchas anteriormente y han tenido relación, como he dicho, con el desarrollo de la voluntad, de la mente y otros aspectos internos similares. Todos hemos sido iniciados por otros seres superiores en cada etapa de nuestra evolución para así poder adquirir nuevas posibilidades de desarrollo. Y dándole el nombre de iniciaciones, podríamos hablar respecto a eso mismo, cuando en el pasado lo que la filosofía Rosacruz llama señores de Venus y señores de Mercurio nos iniciaron en diferentes aspectos de lo que hoy es para nosotros muy normal. El desarrollo de la mente, el intelecto, la razón, las bellas artes, etc. Naturalmente que nada de lo que somos se hubiera podido adquirir sin esa ayuda y sin las leyes de renacimiento y consecuencia. Estas leyes son las que nos hacen renacer con mayores posibilidades de desarrollo y nos dan a cada uno lo que merecemos según los hechos de las anteriores vidas, pero siempre con la intención de que aprendamos nuevas lecciones. De esa forma, la humanidad ha alcanzado su estado actual, donde está desarrollando su voluntad y su mente para así espiritualizar su personalidad, su carácter, y llegar a ser superhombre, que es el primer paso en el nivel que estamos ahora. Y lo mismo que hace millones de años nos favorecieron las jerarquías superiores dándonos la mente para que aprendiéramos a razonar, hoy los hermanos mayores, los iniciados más elevados de nuestra humanidad, hermanos mayores nuestros, que están en la cabeza de la evolución, pues nos favorecen con la iniciación como medio para alcanzar la próxima meta, que es la conciencia de los mundos invisibles, los mundos ocultos, y el desarrollo de esos poderes que he dicho internos. Toda la humanidad, por medio de las religiones y escuelas filosóficas, están conectadas de alguna manera con alguna de las escuelas de misterios o con algún rayo de los 7 que hay relacionados con los 7 espíritus ante el trono, cuya enseñanza eleva la espiritualidad a quien la practica. Pero respecto a las religiones, también es cierto que cuanto más antigua sea la religión de raza, más atrasada es la escuela respecto a la más moderna de Occidente, que se relaciona con el cristianismo. Pues no es lo mismo la religión de raza de Jehová, según consta en la Biblia, lo que hacía Jehová, que las actuales cristianas.
las religiones que intentan imitar lo que predicó Cristo. De ahí que quien quiera trabajar para obtener la iniciación deberá hacerlo a través de la religión o escuela de su continente o nación y no a través de técnicas de otras religiones de raza de otros continentes que los ángeles dieron para su expreso desarrollo. Las enseñanzas del maestro oriental, por ejemplo, no tienen nada que ver con las del maestro occidental. Por poner un ejemplo, diré que el maestro oriental tiene discípulos que le sirven, mientras que el maestro occidental es un servidor. En Oriente trabajan principalmente sobre el cuerpo físico para avanzar en su desarrollo espiritual. El aspirante está bajo el control y al servicio personal de un maestro, al que es ciegamente fiel. Por otro lado, algunos aspirantes a la iniciación martirizan egoístamente su cuerpo con tal de obtener poderes y a veces hacen barbaridades pensando en su desarrollo espiritual a la vez que no valoran otros aspectos humanitarios del prójimo. También hay que decir que el hecho de saber de la existencia de la ley de renacimiento y de consecuencia desde hace miles de años, como en Oriente lo saben y creen en ello, en la reencarnación por ejemplo y en el karma, pues eso les hace indolentes y que no se esfuercen como nosotros por progresar tanto como nosotros en el sentido de quien no cree en la reencarnación, pues bueno, pues intenta, aunque sea desde el punto de vista materialista, intenta esforzarse al máximo por conseguir, por luchar, por elevarse en el estado social, económico, laboral. Y en Oriente, los que creen en la reencarnación, en el karma, dicen, bueno, si no consigo esto en esta vida, ya lo conseguiré, esto que me surge ahora será el karma que me lo ha traído, pues bueno, pues voy a ver cómo lo sobrellevo cómodamente. Y nosotros aquí nos preocupamos. Cuando nos surge algo, nos tomamos muy en serio y nos esforzamos por superarlo de la mejor manera, etcétera. En Occidente tenemos como guía práctica y espiritual la imitación de Cristo, o al menos así debería ser. O sea, ser servidores amorosos y desinteresados de los demás. El maestro occidental es un amigo y consejero, y no exige obediencia ni tampoco ordena, sino que simplemente sugiere y nos ayuda a desarrollar las cualidades del espíritu. Por otro lado, quien se esfuerza por ser un verdadero imitador de Cristo no necesita buscarle, porque él, el maestro, el hermano mayor, aparecerá en su momento, ya que, por lo general, el destino nos tiene preparado el camino a quien estamos en ello. A quien en esta vida, por ejemplo, pues está predestinado a conocer determinadas enseñanzas y por medio de ellas conectar con un maestro si ha trabajado o si ha continuado trabajando como ya comenzó en posiblemente otra vida. Los ángeles del destino dan a cada nación, a cada religión y a cada individuo lo que necesita para su desarrollo. Y esas cosas, esas líneas generales, cosas más importantes de nuestra vida, lo traemos en cada destino. Cuando una raza se va paralizando en su progreso, estos ángeles dan ciertas técnicas como ayuda para los individuos que desean esforzarse más para desarrollar su espíritu. Este es el caso, por ejemplo, de las respiraciones rítmicas orientales y otras técnicas que fueron dadas para acelerar las vibraciones de los átomos físicos de sus cuerpos. Por consiguiente, quien las utiliza para su desarrollo en Occidente no está haciendo bien porque no las necesita, ya que las vibraciones de nuestro cuerpo son más altas, más elevadas que las de ellos. Los propios iniciados dicen que estas prácticas suelen traer problemas de salud físicos y mentales. Si en la época lemúrica, hace millones de años,
anterior a la época Atlante. Si en la época lemúrica fuimos iniciados para utilizar los sentidos físicos conscientemente y así ir perdiendo el contacto con los mundos invisibles, porque anteriormente a esto teníamos la conciencia de los mundos invisibles, no habíamos despertado ese estado de conciencia llamado de vigilia. Entonces fuimos iniciados, vamos a llamarlo así, para despertar los sentidos físicos que nos hicieran hacernos conscientes aquí en el mundo físico. Y a la vez, claro, pues conquistar el mundo físico, como de hecho lo hemos conquistado, aunque aún nos queda. Nos estamos haciendo maestros en el manejo de la materia física. Actualmente es todo lo contrario, o sea, debemos trabajar para el desarrollo de los poderes del alma y así elevarnos por encima de lo material. Hoy tenemos la plena conciencia en el mundo físico, perdimos la de los mundos invisibles y ahora tenemos que desarrollar los poderes internos, entre ellos ese poder que es el de hacernos conscientes de los mundos invisibles. Y por supuesto ser conscientes de salir del cuerpo físico y otros como es la clarividencia o la clariaudiencia, etc. Y son precisamente quienes han conseguido la iniciación los encargados de enseñar estos conocimientos ocultos para que los que estén preparados la alcancen, pero, como es lógico, no por el conocimiento, sino por la práctica. Quien ha desarrollado su espíritu hasta el punto de necesitar la iniciación debe recibir las instrucciones apropiadas e individuales de acuerdo a su naturaleza y necesidad interna para que su progreso sea el correcto. No vale cualquier ejercicio de los que hoy incluso aconsejan por ahí de una manera muy cómoda. Cuando estamos aproximándonos a un contacto con un maestro, quiere decir que necesitamos, nos pueden servir muchas o algunas técnicas o métodos de las que enseñan hoy y antiguas, como es la meditación, la oración, la concentración, la contemplación, etc. Pero hay determinadas enseñanzas que son muy individuales y solo las dan el maestro a su discípulo. No vale una cosa dada por un maestro, no vale para todos. Aunque parezca mentira, la iniciación es un derecho para quien ha desarrollado el poder interno necesario para recibirla. Y los iniciadores saben que la tienen que dar para que puedan despertar esos poderes que necesitan esas personas para continuar su evolución en un plano superior de conciencia. En sentido figurativo, todos estamos caminando alrededor de una montaña para ascender a su cima. Y mientras lo hacemos, en algún momento nos cruzamos con el atajo o camino recto de la iniciación. Toda la humanidad camina dando vueltas por un camino que va, como digo, dando vueltas en la montaña para subir, y eso es un camino muy cómodo. Algunos se entretienen mirando el paisaje, arrancando una flor y contemplándola, pero hay otros que cuando en su evolución particular, individual, ya está preparado para la iniciación, entonces descubre un sendero recto que sube también a la cima, pero es recto y por lo tanto más empinado. Cuesta más, se sacrifican más, pero llegan antes. Eso es una representación, como he dicho, en sentido figurativo, de lo que es la iniciación. Esto indica que todos tarde o temprano tenemos la oportunidad de entrar en él, en el camino ese recto, en una vida o en otra. Las razas más antiguas, pero de almas más jóvenes, están más atrás en el camino de la evolución, bueno, salvo ciertas excepciones, y por eso necesitan la guía de un maestro, mientras que los que van en cabeza de la evolución se valen por sí mismos para encontrarse con el maestro. Entre las antiguas, las modernas y posiblemente futuras escuelas iniciáticas hay un total de 7.
Estas escuelas representan a los 7 espíritus ante el trono, o 7 rayos. Están relacionados con son las 7 escuelas de misterios. Todos los humanos tenemos la influencia de los 7 rayos, o mejor dicho, subrayos, dentro de nosotros, pero en cada vida trabajamos más con alguno de ellos según la necesidad de cada individuo. Pero por encima de esos rayos secundarios hay uno que nos guía en nuestro progreso espiritual, que es el rayo al que pertenecemos desde que Dios nos diferenció de Él mismo. Y este rayo es el del espíritu. Este rayo nos llevará a contactar con la escuela que le represente en la tierra para que podamos acrecentar, aumentar nuestra vibración y finalmente alcanzar la iniciación. Anteriormente a eso andaremos de una religión o escuela a otra, evolucionando a través de las experiencias y las diferentes enseñanzas. La humanidad se dirige hacia la iniciación por 2 caminos, se suele decir, el camino del corazón y el camino de la mente, el del sentimiento y el de la razón. El del corazón, el del místico, es aquel que se ve atraído por el amor de Cristo y que se deja llevar por su corazón y por su devoción para hacer el bien en el mundo. Este camino también le podríamos llamar el de servicio desinteresado y amoroso. No necesitan explicaciones, no buscan algo complicado para razonar. No les interesa el razonamiento, simplemente se guían por el corazón. Hacer el bien. Servir al prójimo con amor. Ese es el sendero de tantos millones como hay de voluntarios en el mundo. Trabajos voluntarios, desinteresados y hechos con amor. Las religiones también están ahí. El sentido contrario, el sendero de la razón, de la mente, es el que pide respuestas después de meditar sobre el sentido de la vida, por ejemplo, y el propio ser, viéndose auxiliados por las órdenes de misterios y con la iniciación cuando el individuo está preparado para ello. Hay 2 aspectos muy importantes que dominar para prepararnos a recorrer el camino de iniciación. El cuerpo de deseos, que es el gran tentador, como se define en la filosofía Rosacruz de Max Heindel, el que nos tienta y nos prueba, y la ilusión, que nos confunde y hace que nos perdamos por los mundos ilusorios, fantásticos e irreales. Cuando sentimos la necesidad de vencer a estos enemigos y cuando no encontramos una total satisfacción en el mundo físico, es cuando necesitamos un conocimiento superior. Ese es el punto de partida para comenzar el camino de perfección que nos llevará a la iniciación. Pero como complemento a lo anterior, el discípulo debe esforzarse hasta conseguir purificar sus cuerpos, que, como he dicho en muchísimas conferencias mías, tenemos 4 vehículos, 4 cuerpos. Respecto al cuerpo físico, la purificación sería pues por medio de una alimentación sana y libre de carnes y otras sustancias tóxicas que envenenan el cuerpo y perjudican a la mente. Respecto al cuerpo de deseos, el trabajo consiste en dominarle para que no tenga deseos impuros y para que sus sentimientos sean siempre de amor y de servicio a la humanidad. Y respecto al cuerpo mental, porque el cuerpo vital su clave es simplemente repetir. El desarrollo del cuerpo vital y de la persona en sí mismo, al fin y al cabo, se relaciona con la repetición. La repetición de cosas buenas crean hábitos buenos y me da igual decir un ejercicio espiritual que una oración, que una repetición constante en hacer un servicio amoroso a los demás. Bien. Entonces decía que respecto al cuerpo mental, a la mente,
El trabajo consiste en controlar la mente para que sus pensamientos estén siempre de acuerdo con su corazón y con las leyes divinas, y así no actúe por su propia cuenta. No quiero entrar en esto, pero aquí tendríamos que hablar de la propia autoobservación, observarnos cómo sentimos, cómo pensamos, qué piensa nuestra mente, qué deseos, qué emociones expresamos cada día, en qué circunstancias, cuándo somos nosotros quienes actuamos conscientemente y cuándo lo hacemos de una forma instintiva, automática, por hábitos, etc. La energía creadora es utilizada actualmente por medio del pensamiento, de la palabra y del sexo. Sin embargo, el entrenamiento esotérico y espiritual que nos dirige hacia la iniciación, debe llevar al neófito a controlar y a administrar esa energía de forma que su efecto repercuta en su desarrollo espiritual. Por consiguiente, debe tener un constante control sobre su mente para crear pensamientos elevados, para meditar sobre el destino de su propio ser, para discernir entre lo real y lo falso, y para que no se deje llevar por los deseos y las pasiones. Sus acciones físicas serán las justas y necesarias para mantener el cuerpo físico en buen estado de salud y así poder alargar la vida. La palabra también debe ser controlada para hablar de forma consciente y constructiva, pensando en sus efectos kármicos y en el bien de la humanidad. Y la energía sexual se irá controlando progresivamente a través de la devoción a ideales elevados y según se dominen los deseos y los pensamientos para que ascienda esta energía hacia la cabeza. El hecho de tener la mente centrada en temas abstractos, en conocimientos como los que tiene la filosofía oculta, las matemáticas, que son cosas abstractas, en oraciones que lleven a la devoción, da igual hacia Dios, Cristo, etc., tener la mente todas esas cosas hace que no se centre abajo en los órganos sexuales y por tanto hacen que no se despierte ese deseo, porque el mal uso de la energía sexual parte todo siempre de los deseos. Y el único medio de controlar los deseos es utilizando la mente, que para eso hay que controlarla. Este trabajo traerá consigo el despertar de la clarividencia y el contacto con otras entidades en los mundos invisibles, porque tarde o temprano todos tenemos que transformar y elevar la energía creadora que desperdiciamos, transformarla en energía creadora espiritual para que nuestra expresión a través de los cuerpos sea la correcta. Cuando alcanzamos este nivel podemos estar seguros que, aunque seamos inconscientes, estamos aprendiendo las enseñanzas de un maestro mientras el cuerpo físico duerme por las noches. Desde que nos encaminamos hacia la iniciación, nos ponemos en contacto con un instructor en los mundos invisibles, con un maestro. Maestros hay de varias iniciaciones. La iniciación no la tiene que dar, como he dicho, un hermano mayor, pero podemos estar en contacto con iniciados que pueden tener 2, 3, 4, 6 u 8, dependiendo del grado donde estemos. A partir de la primera, ya a partir de ahí podemos contactar con diferentes iniciados de diferentes grados. Desde el momento en que recibimos la iniciación, incluso antes, nos ponemos en contacto con una orden que tiene que ver con nuestro rayo individual. Una vez conectados y a través de los renacimientos, llegaremos a obtener las 9 iniciaciones menores, que son las que hay, menores son 9, y después las 4 mayores, que son las que tienen los hermanos mayores, todas las iniciaciones. Y entonces ya, quien consigue esto,
cuando llegamos a esto, pues formaremos parte de la jerarquía o esta famosa fraternidad blanca. Esta fraternidad está compuesta por los 13º miembros de las diferentes órdenes ocultas que hay. Y a su vez el 13º miembro es la cabeza de esta fraternidad blanca, de esta logia, que gobierna los designios del planeta y de la humanidad según el esquema previsto por las jerarquías superiores dentro de este esquema que Dios ha creado, dentro de este plan de Dios. Nosotros estamos ahora mismo en lo más bajo. Los que estamos desarrollando el espíritu por el sendero que sea, yo hablo desde el punto de vista del ocultismo, de la filosofía oculta, en esta vida estamos trabajando por la iniciación o por las iniciaciones, quien ya tenga una o tenga varias. Esto nos da el poder de ser conscientes en los mundos superiores, donde a su vez comenzamos a hacer trabajos relacionados con la humanidad y hacer trabajos para seguir desarrollando nuestros poderes del espíritu. De tal manera que a través de una y varias iniciaciones después llegamos a un nivel, como decía antes, donde estamos dejando atrás a la humanidad dando vueltas por esa montaña que va y por donde van subiendo poquito a poco hacia la cima, mientras que nosotros nos estamos acercando a pasos agigantados hacia la cima. De tal manera que podemos llegar hasta tal punto de, como he dicho, no renacer, no necesitar renacer y quedarnos ahí en ese estado ayudando simplemente a la humanidad. Parece ser, yo no lo sé, que en ese estado te dan a elegir algo así como, bueno, ¿quieres descansar después de subir toda esta montañita hasta el final y ya has conseguido la meta? ¿O quieres continuar trabajando para ayudar a tus hermanos que siguen subiendo por ahí por los caminos de la montaña? Es lógico que se diga que se prefiere ayudar a nuestros hermanos que están todavía caminando. Pero eso también lo podemos hacer ahora en nuestra vida cotidiana sin tener iniciaciones, porque ese mismo trabajo nos puede llevar a la iniciación también. Levantarse cada día con la intención de ayudar, de hacernos un servidor de nuestros hermanos allá donde estemos. Y si no podemos hacer algo físicamente, aunque solo sea hacer algo por medio de sentimientos, de deseos o de buenos pensamientos. Es más, incluso si no nos acordamos de hacer esas cosas, por lo menos estar pendiente de nosotros mismos para no hacer el mal. Ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en deseos, ni en obras. Y mucho menos con la palabra, claro. Que es lo más fácil donde se puede caer, la crítica y todas esas cosas. Entre todos estamos construyendo, según lo que hacemos y lo que pensamos, expresamos, hablamos, etc., el aura de nuestro planeta. Como nosotros tenemos nuestra aura, el iniciado tiene una aura maravillosa y grande. La persona malvada no es todo lo contrario. Pues entre todas nuestras auras, entre todo lo que hacemos cada uno de nosotros, todos juntos estamos dando una aura a nuestro planeta y a la misma vez todo esto repercute en el ser que conocemos como Cristo, que es el guía, al fin y al cabo, de nuestra humanidad. Es el que está unido a nosotros, que para eso dio su vida. Bien, aquí el verdadero sentido y trabajo necesario para alcanzar la iniciación. La humanidad está dando sus primeros pasos como el niño que comienza en el colegio. Algunos estamos dando unas clases extras para acelerar nuestro aprendizaje y pasar a un nuevo curso por medio de la filosofía oculta. Pero todos, sin excepción, alcanzaremos la iniciación, tarde o temprano, en una vida o en otra.
Todos partimos de Dios y todos tenemos las mismas posibilidades internas, pero como los estudiantes en el colegio, unos se esfuerzan por aprender más que otros y obtendrán resultados mucho antes que los demás. El que está cerca de la iniciación es como el que ha terminado la carrera y comienza a experimentar y a practicar hasta hacerse un maestro en la profesión elegida. Pero nada se consigue si no nos esforzamos en trabajar, y mucho menos si nos dejamos llevar por los placeres de la vida. No alcanzaremos la iniciación si no tenemos nuestro corazón y nuestra mente puestas siempre en la manera de hacer el bien a la humanidad. Cada pensamiento o deseo egoísta es un impedimento para alcanzarla. Mientras no purifiquemos la personalidad, no comenzaremos el sendero de santidad o de iniciación. Hay una serie de ejercicios dados por maestros y escuelas de ocultismo que son muy recomendables. Algunos de ellos y otros más se encuentran en uno de mis libros, el primero que hice a modo de, de regalárselo a mis amigos y a mis estudiantes, que es Métodos esotéricos prácticos para el desarrollo interno. Estos son, pues como he dicho antes, la oración, la meditación, la concentración, la contemplación, un montón de ellos y algunos más que esos son muy conocidos y algunos más que añadí yo porque los comencé a practicar y me fueron muy bien. Se me ocurrió que, era una táctica nueva y me fueron muy bien. Cuando en una vida se adquiere la iniciación, significa que ya se ha trabajado en otras en su busca. Cuando no encontramos satisfacción espiritual en las religiones y enseñanzas como la mayoría de la humanidad, significa que estamos preparados para recibir una nueva enseñanza. Y entonces, cuando conectamos con estas verdades, es cuando conectamos con estas verdades ocultas, sea por un sendero o sea por otra. Una vez encontradas estas verdades, esta enseñanza nueva, comenzamos a interesarnos por obtener el conocimiento y llevarlo a la práctica. Y esto, aunque nos puede llevar varias vidas, nos unirá al final a una escuela iniciática. Cuando en una vida, y ya desde la juventud, nos interesamos por estos misterios y sentimos la necesidad de vivir una nueva vida dedicada a la investigación y a desarrollar las virtudes del espíritu, significa que traemos el compromiso ya de trabajar para adquirir la iniciación. Lo traemos en nuestro destino. Entonces es cuando debemos desarrollar el discernimiento para no dejarnos llevar por lo material y la paciencia y la persistencia para no fallar en nuestro compromiso. Incluso después de varias iniciaciones podemos ser presa todavía de las tentaciones del cuerpo de deseos y caer en hechos o malos hábitos del pasado. Hay personas que en su anterior vida hicieron un gran trabajo espiritual o incluso obtuvieron cierto grado de clarividencia, pero en esta se han visto dominados por el cuerpo de deseos, han caído en vicios y han perdido esa facultad. Desde que el neófito, el aspirante, decide trabajar en busca de la iniciación y conecta con una escuela preparatoria o iniciática como es la Fraternidad Rosacruz de Masgendel, donde como probacionista comienza el verdadero compromiso, todo su progreso estará basado en, voy a dar 4 datos. El primero estará basado en su rayo, segundo en sus necesidades individuales de desarrollo, tercero en su fecha y hora de nacimiento para calcular por medio de la astrología el momento en que deba comprometerse en un nuevo trabajo, y cuarto, en la astrología espiritual para ver cuándo es mejor para el individuo obtener la iniciación y comprometerse con la obra. La iniciación de la que hablamos la proporciona la escuela de misterios que rige una raza o la evolución de un continente, y la proporciona como una enseñanza superior a los individuos más adelantados. De esta forma les facilita una nueva etapa de desarrollo.
No hace muchos siglos se preparaba a los más aptos para la iniciación de forma individual. Pero cuando son muchos los aspirantes, como ocurre ahora, entonces se crean las escuelas iniciáticas, las escuelas preparatorias, como la que he mencionado de la de más gente, la Fraternidad Rosacruz. La iniciación es un proceso espiritual y como tal no se obtiene por medios físicos, sino por ejercicios espirituales y por el servicio amoroso y desinteresado a los demás. Esto creo que lo leí en algún sitio, posiblemente de la Fraternidad Rosacruz. Esto también quiere decir, como he dicho, que la verdadera iniciación de una escuela de misterios no se paga con dinero ni con cualquier otro medio. Tampoco es una ceremonia física, como dije. Si lo fuera, cualquier escuela lo podría hacer. Podría conceder las iniciaciones, pues como dar caramelos, ¿no? No hay escenas físicas, como he dicho, personas que hagan cosas espectaculares, ni tampoco es un espectáculo para otras personas. Están quienes deben estar como iniciadores y testigos si los hay, y hacen estrictamente lo que deben hacer, pero siempre en los mundos invisibles. La verdadera iniciación no se da en un edificio cualquiera aquí físico, donde se estudia no sé qué y se paga dinero. No. En la iniciación no se habla, no se lee ni se hace ninguna ceremonia de las que algunas escuelas dicen o hacen. Lo que ocurre en la verdadera iniciación no se puede revelar, como ni siquiera se revela la relación del discípulo con el maestro antes de la iniciación. Desde el grado de iniciado ya el iniciado no puede decir nada de su relación con el maestro, ni lo que le enseña, ni lo que le explica, ni dónde va por las noches, ni lo que hace. El iniciador que se comunica por medio de la conciencia con imágenes, el iniciador, quiero decir, el hermano mayor, el maestro, se comunica por medio de imágenes que van a la conciencia de su discípulo, centra su atención en determinadas enseñanzas claves, ocultas, cósmicas, y entonces el discípulo, capacitado ya latentemente, que vibra en la misma tonalidad que el iniciador, capta las imágenes y responde internamente en la misma vibración. Y es entonces cuando el poder latente que tiene ya el discípulo, por su trabajo espiritual que ha hecho, entonces se convierte en energía o en un poder activo, un poder dinámico, listo para su uso. Y la conciencia entonces se eleva o amplía un grado más en la evolución individual. Bueno, y hasta aquí llegamos con la primera parte.